Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda de nuevo su amigo Diego Alcalá en este formato de Comprando América, el episodio de los viernes en donde me tendrán aquí hablando solo con un monólogo que espero no se vuelva largo y aburrido, pero donde buscaremos siempre aportar valor y responder preguntas que recibimos frecuentemente. Y el día de hoy tenemos la intención de responder una pregunta que nos hacen. No diría que la parafrasean de la manera en la que yo la voy a intentar resolver, pero sí diría que nos la hacen frecuentemente, dicho de diferentes maneras, ¿no? Entonces, la pregunta que hoy pretendemos resolver es: ¿cuál es el mejor perfil del inversionista en Estados Unidos? Y esta pregunta, digo que nos la preguntan de diferentes modos porque definitivamente, primero, para querer catalogar los diferentes perfiles de inversión que tienen los empresarios latinos que se acercan con nosotros para acompañarlos en su proceso de transferencia patrimonial a Estados Unidos, pues es muy distinto por una serie de factores, siendo los principales planes de vida, siendo las diferencias principales los planes de vida, porque no todos quieren ir a Estados Unidos a vivir. Siendo la segunda la cuestión de la edad, que ahorita voy a conectar un poco la edad con un concepto que querré dejar el día de hoy, que es lo que nosotros llamamos o quisimos nombrar como energía empresarial. Lo tercero, evidentemente, es la experiencia que tienen, en qué industrias han tenido recorrido, y eso cambia mucho el perfil porque tenemos empresarios que traen un perfil un poquito más comercial, otros un poco más técnico, algunos otros que por sus alcances son, digamos que inversionistas muy sofisticados y no conocen tanto la parte operativa o tienen muchos años sin meterse a cuestiones operativas de negocios y más bien se dedican a una especie de administración patrimonial. Y bueno, el último factor y no menos importante pues viene siendo el de la capacidad de inversión, o lo podemos decir como el monto deseado de inversión que tiene cada uno. Evidentemente en esos cuatro principales rubros pues llegan a marcarse las principales diferencias, y es por eso que es difícil catalogar entre tantas variables que se cruzan y que se juntan el decir, bueno, pues hay dos tipos de inversionistas o hay tres. La realidad es que nos gusta decirlo, cada caso es un caso. Por eso nosotros dentro de nuestra membresía de Comprando América apelamos tanto a la hiperpersonalización, porque de otro modo es muy difícil dar pues consejos genéricos, es muy difícil que la misma información calce igual para todos, porque aparte de todo lo que les mencioné, pues cada quien está en una etapa muy distinta, con necesidades muy distintas, por razones pues que se responden muy fáciles si es que explicamos los cuatro factores con los que arrancamos explicando este episodio. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, hoy quiero llegar a una idea muy concreta que, como les dije, se va a explicar muy bien con un concepto rector de este episodio, que va a ser la energía empresarial. Y la energía empresarial la quiero explicar primero. Creo que para muchos se podría responder muy fácil, pero energía empresarial yo le llamo a ese deseo, a ese vigor que tienen por seguir participando de manera activa en nuevos proyectos. Claro que por diferentes razones cada quien tiene un nivel de energía empresarial distinta. Puede ser la edad, puede ser los planes de vida, puede ser alguna cuestión de salud o una cuestión familiar que se cruce, que esa energía puede cambiar de un momento a otro. Entonces, parto de explicar la energía empresarial porque me parece importante, y entrando ahora sí a la respuesta de cuál es el mejor perfil para invertir en Estados Unidos. Evidentemente esta no es una respuesta generalista porque no aplica en absolutamente todos los casos, pero sí en la mayoría de casos que nos llegan. Porque algo que tenemos muy claro en Comprando América es que nosotros los latinos, a pesar de que tenemos muchas oportunidades que explotar en Estados Unidos, algo en lo que va a ser muy difícil competir, o una estrategia muy compleja para competir contra el inversionista americano, va a ser competir a billetazos. La realidad es que, a diferencia de Latinoamérica, donde el acceso a capital llega a ser muy escaso, donde en un equity table el que trae el capital, por lo difícil que es el acceso al mismo, en un negocio en Latinoamérica suele llegar a tener la mayoría, pues en Estados Unidos el capital se vuelve más un commodity que otra cosa, un commodity bastante alcanzable, un commodity que llega a ser muy barato si lo vemos como un insumo del negocio, o por lo menos barato en comparación a las tasas de interés a las que estamos acostumbrados en México. Y es por esto que se vuelve
una buena noticia el saber que estamos intentando competir en un país que, aunque es la Champions League de los negocios, es un país en donde el dinero, que no es nuestro fuerte principal, hablando de los inversionistas latinos como un grupo demográfico, ¿no? Promediando al inversionista latino como grupo demográfico, pues no es nuestro fuerte traer más capital, porque no tenemos ese acceso a capital y porque normalmente hay un recorrido de mucho más trabajo y muchos más años de acumulación para el inversionista que llega a Estados Unidos con X monto de inversión. Entonces, ¿qué hace la diferencia para que un inversionista tenga más éxito en Estados Unidos según lo que hemos vivido y según lo que venimos construyendo? Pues definitivamente es la energía empresarial con la que el empresario llega a Estados Unidos. Claro que en Estados Unidos, como en cualquier mercado desarrollado, existen oportunidades pasivas de inversión, pero hemos detectado que estas oportunidades de inversión pasiva, cuando hablamos de oportunidades verdaderamente significativas, pues implican dos cosas. Primero, requieren de una infraestructura bastante profunda, y segundo, requieren de un nivel de capital bastante alto, que no suele ser el caso común de los empresarios que se acercan con nosotros. La realidad es que lo que sería un monto de inversión importante para cualquier negocio en Latinoamérica, para cualquier inversionista individual en Latinoamérica, pues no termina siendo un monto de inversión importante en Estados Unidos. Esa es una realidad. Y entonces tenemos que entender a qué estamos jugando como comunidad de empresarios latinos que estamos construyendo y adquiriendo negocios en Estados Unidos. Nosotros hemos insistido mucho en este concepto de zona de genialidad, lo hacemos mucho con nuestros miembros, lo hacemos mucho en nuestros formatos educativos, de insistir en que hay que buscar participar en negocios o adquirir negocios relacionados a nuestra zona de genialidad, porque como lo hemos dicho, y esto puede sonar muy cliché, pero voy a insistir en esto, el negocio vale en función de lo que tú puedes hacer con él, ¿no? Un ejemplo que usábamos en uno de nuestros primeros podcasts es, pues, ¿en manos de quién vale más una fábrica de litio? ¿En manos mías, que no sé nada de litio, ni de energía, ni de fabricación de baterías? ¿O en manos de una corporación como Tesla, que perfectamente sabe cómo integrar una fábrica de litio a su cadena de producción, que perfectamente esto le sumaría a su integración vertical, que termina siendo algo que todos deberíamos buscar en mayor o menor medida en nuestros negocios, pero no es el punto de este episodio? Entonces, es muy importante destacar que las ventajas que tenemos como latinos emprendiendo y adquiriendo negocios en Estados Unidos, pues tienen que ver más con nuestra capacidad de resiliencia, con nuestra capacidad de outsourcear cosas. Un ejemplo que usamos nosotros, y porque es algo que nosotros hacemos, es cualquier cosa que tenga que ver con un negocio en Estados Unidos que se pueda hacer desde una computadora, pues de entrada, por una cuestión de costos y también por una cuestión de generar oportunidades en nuestros países, se puede hacer desde fuera de Estados Unidos. Claro que requiere de un nivel de capacitación importante, claro que no a cualquiera le vas a dar una computadora y le vas a decir, mira, pues vas a llevar la contabilidad de una empresa americana o vas a llevar la atención a clientes de una empresa americana. Claro que no es tan sencillo como voy y abro una oficina en mi ciudad natal, en el país que esté, y entonces desde ahí delego, porque intuitivamente van a saber las cosas y entender las diferencias culturales y las necesidades de mis clientes y de mis proveedores y las diferencias regulatorias que hay para involucrar el negocio y la participación activa del mismo. Entonces no es tan simple como eso, definitivamente no, y hago este pequeño paréntesis porque insistimos e insistiremos mucho en que nada de lo que nosotros platicamos pretendemos hacerlo ver como algo fácil. Claro que pretendemos hacerle ver a la gente el gran tamaño de oportunidad que hay para hacer negocios en Estados Unidos, pero no pretendemos que la gente piense que esto es fácil, porque no lo es. Requiere mucho esfuerzo, requiere trabajo, requiere preparación, y volvemos a traer entonces a la mesa el concepto de energía empresarial. La pregunta que yo te dejaría a ti es, ¿con cuánta energía empresarial te sientes para participar en negocios en Estados Unidos? Por aquí se me vienen a la cabeza los nombres de varios miembros que por privacidad no puedo yo decirlos públicamente, pero si me están escuchando ellos sabrán quiénes son, que
que es inspirador lo activos que son, independientemente del punto patrimonial en el que están, lo activos que son en el esfuerzo de hacer negocios en Estados Unidos, porque entienden que se están metiendo en un juego completamente nuevo, con unas diferencias enormes, culturales, en la manera de hacer negocios, en la manera de ser clientes, en la manera de contratar, en la manera de hacer cultura empresarial. Y entonces esa energía, que obviamente viene muy respaldada en la experiencia que ya tienen y de lo que pueden hacer desde fuera, pues viene a sumar y viene a verdaderamente prometer darle la vuelta al negocio que crean o que adquieren en Estados Unidos. Porque sí, definitivamente hay muchas oportunidades y las hemos hablado y de nuevo llegan a sonar muy trilladas, pero nos seguimos encontrando negocios que llevan su contabilidad en un cuaderno. Nos seguimos encontrando negocios que, teniendo 30 años de existencia y millones de dólares en facturación, ni siquiera tienen una página web, y entonces uno entra y empieza a digitalizar el proceso de atención y acceso a clientes y se le da la vuelta muy fácil a esos negocios. Muy fácil cuando sabemos lo que estamos haciendo y cuando sabemos en dónde estamos participando, pero cuando digo muy fácil, no quiero decir que porque sea algo simple, digo muy fácil porque con la energía correcta y el enfoque y el tiempo adecuado, definitivamente es un tamaño de oportunidad que llama mucho la atención y que creo que más gente debería estar aprovechando. El tercer ejemplo que se me viene a la cabeza es cuántos negocios no hemos encontrado que ni siquiera han actualizado su lista de precios en los últimos 5, 7, 10 años. De verdad hemos visto adquisiciones de cerca en las que lo único que se hace es llegar y actualizar la lista de precios para volver el negocio más rentable, porque resulta que por alguna razón el dueño tenía 9 años sin actualizar la lista de precios, y eso al instante claro que genera que un porcentaje de los clientes se van, pero la gran mayoría se quedan. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta de si yo estoy dispuesto a ir a apostar en Estados Unidos, no solo con mi capital, sino con mi energía empresarial. Este es el mensaje que les quiero dejar. Creo que no debería ser mucho más largo esto. Definitivamente es importante detectar la diferencia que hay en quiero ir a Estados Unidos a hacer una inversión 100% pasiva, que tiene sus retos, claro que es posible, pero tiene sus retos, o es apalancarte de lo que está haciendo alguien más, o es tener un nivel de infraestructura y de capital más alto de lo que el inversionista promedio tendría, contra la inversión activa, que el tamaño de la oportunidad se vuelve tan grande que lo hemos visto y lo hemos dicho. Tú puedes adquirir un negocio con muy poco capital, pero claro que el trade-off de ese muy poco capital pues va a ser tener mucha energía empresarial, mucho tiempo para apostarle y para invertir al negocio. No va a ser con poco capital y con poco tiempo voy a hacerme de un negocio y ese negocio va a crecer y me va a hacer mucho dinero. Pues no, definitivamente no es así. E insisto en esto porque la realidad es que la mayoría de casos de éxito que hemos visto en Estados Unidos de inversionistas latinos, pues son aquellos que aprovechan esta energía empresarial para construir los negocios exitosos con los ejemplos que yo ya les di. Definitivamente les diría que los latinos como grupo demográfico tenemos un valor añadido que el mercado americano no suele tener de manera intrínseca, que es, lo dije al principio y son palabras que suenan ambiguas, pero espero se entienda a dónde quiero llegar, la adaptabilidad, la resiliencia que tenemos, la creatividad que tenemos directamente aplicada a los negocios, es algo que no es normal en el empresario americano. Yo diría que el empresario americano es más clever, es más estructurado, es más formal. Definitivamente tienen muchas ventajas, pero no en todo son mejores que nosotros, y eso es algo que nosotros como latinos tenemos que explotar. Y me quiero regresar aquí a contrastarlo eso contra las barreras específicas que enfrentan los latinos para acceder a inversiones pasivas rentables. Y tiene que ver todo con el acceso a capital, el acceso a redes de negocios y el acceso al conocimiento del mercado, que suelen ser tres cosas con las que es difícil competir contra el americano en un inicio, definitivamente, o contra el que ya lleva muchos años establecido allá, porque no todos son americanos y porque hay mucho latino que lleva muchos años viviendo y haciendo negocios, y probablemente ellos sí tengan estas tres cosas que mencioné, que fue el acceso a capital, el acceso a redes de negocio y el acceso al conocimiento de mercado. Entonces hay que entender en qué momento nosotros estamos entrando al mercado americano para saber desde dónde estamos queriendo competir y ser muy, ¿cuál sería la palabra? Muy conscientes de la posición en la que estamos.
y reconocer nuestras ventajas y nuestras desventajas a la hora de entrar, ¿no? En cualquiera de estos aspectos. Evidentemente estas desventajas, insisto en que la participación activa es la herramienta más fácil que nos permite superar estas barreras y hacer una verdadera aplicación de talento y de trabajo que empieza a equiparar estas diferencias que hay iniciales. Ya toqué en este episodio algunos puntos de cómo esa energía se ve aplicada en actualizo listas de precios, digitalizo el negocio, contrato en México o en el país de origen que esté, porque eso es definitivamente el que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos o el que es nativo, pues va a ser muy difícil que se salga del país para ir a abrir una oficina administrativa, una oficina operativa o una oficina de ventas o una oficina de atención a clientes en otro país. Eso es otra ventaja que tenemos muy marcada, que nosotros aplicamos, que nosotros recomendamos y que nosotros insistimos. Entonces, yo queriendo cerrar este capítulo y recapitulando con lo que nosotros estamos pretendiendo hacer con nuestros miembros inversionistas en Comprando América, es algo que para fines prácticos le vamos a llamar el camino evolutivo ideal, el que yo diría que es entrar a Estados Unidos comenzando con inversiones activas, y conforme crezcamos esa capital y esa estructura, empezar a diversificar gradualmente hacia opciones más pasivas. Yo creo que ese sería el camino a seguir. Creo que es importante entender dónde empezamos. Ya lo dije, voy a insistir en eso. Y bueno, con esta idea quisiera cerrar. Por favor, déjanos tus comentarios, escríbenos si te gustó este episodio. Si quieres conocer más sobre nuestra comunidad o nuestra membresía, visita www.comprandoamerica.com, donde puedes ver de qué consta nuestra membresía, nuestros pilares, nuestros expertos, los eventos que organizamos, para que veas si esto encaja en las necesidades que estás buscando. Y por favor, déjanos un mensaje si este episodio te gustó o no te gustó, si tienes alguna otra pregunta que podemos resolver en un formato similar a este, un episodio de audio de 15, 20, 25 minutos, lo que sea necesario para poder profundizar y explayar en una idea, pues háznoslo saber. Les agradezco a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.